Vamos a hablar con Aldana Denis, es economista de CEPA. Bueno, como te contábamos ayer, el INDEC informó que la inflación de febrero fue del 6,6 y la interanual, después de 32 años, rompió el techo de las dos cifras y se ubicó en el 102%. Aldana, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sebastián. Gracias por la invitación. A vos por el tiempo. Bueno, ¿cómo te cae el número, digamos? ¿Lo esperabas? Lo decíamos recién nosotros, las proyecciones del gobierno en los últimos meses eran mucho más alentadoras de lo que finalmente están siendo. Sí, en principio nosotros veníamos sosteniendo que desde el dato de enero, con proyecciones a lo que iba a ser febrero, iba a estar fuertemente influenciado por el precio de la carne. Como sabemos, hubo un aumento en promedio del 29% en el precio de la carne durante el mes de febrero, con lo cual, sabiendo que es un precio que tiene mucho impacto en el índice de precios al consumidor, esperábamos que eso impulsara el índice durante el mes. Sin embargo, había otros rubros que se esperaban tuvieran menos impacto, como el rubro de comunicación, electricidad, gas y demás, porque el impacto fundamentalmente de esos rubros se iba a dar en enero y en marzo por la quita de subsidios. Pero sí, finalmente cuando nosotros vemos al interior del dato del 6,6%, vemos que el más significativo y el que, si se quiere, tira hacia arriba el promedio es el rubro alimentos y bebidas, que tiene un incremento del 9,8%, que es superior al 6,8% que había presentado en enero. Sí. Y fundamentalmente esto tiene que ver con la variación de precios de la carne y de las frutas. Sí, claro, y además, Aldana, que más allá del índice de febrero, de lo que es el promedio de la inflación, lo que más afecta al común de la gente es justamente los alimentos y las bebidas. Exactamente. Eso que vos mencionás es algo muy importante y muy crítico de analizar a la hora de pensar la inflación. Digo, no solamente hay que mirar el dato así como lo vemos el 6,6 en febrero, sino que hay que mirar al interior de ese dato y ver cuáles son los rubros que más aumentan para ver justamente esto, el impacto que tiene en los sectores populares. Como sabemos, si gran parte de nuestros ingresos van destinados al consumo de alimentos y bebidas, gran parte de los ingresos de los sectores populares van destinados al consumo de alimentos. Esto quiere decir que la inflación está teniendo un impacto mucho más directo sobre esos sectores. Y que además hay una cuestión de preguntarnos, bueno, ¿por qué ese rubro es el que está impulsando hacia arriba el índice de precios al consumidor cuando no está acompañado por el resto de los precios de la economía? ¿Y vos qué conclusión sacás respecto a eso? Bueno, nosotros siempre desde CEPA hablamos, nos parece importante que pensemos en lo que es la concentración del sector de alimentos y bebidas. El 70% de los productos que nosotros vemos en las góndolas del supermercado lo concentran alrededor de 20 empresas, con lo cual ahí es un factor a mirar, a seguir de cerca. También es importante pensar en el programa de precios justos, por ejemplo, en el sentido de que particularmente los dos rubros que más aumentaron no son los que están incluidos en ese acuerdo, como la carne y las frutas y verduras, bueno, en este caso particularmente las frutas. En general, si uno mira los precios que están incluidos dentro del programa, siguieron una evolución acorde al programa, por lo cual también pensar en el sentido de la presencia, la importancia de la presencia del Estado y de la regulación por parte del Estado de este programa, del monitoreo de este programa. Digo, hace poco hubo una discusión con la oposición que ponía a disposición un número de teléfono para denunciar el control de precios. Y si uno mira cómo fue la evolución de los precios que responden a este programa, estuvo dentro de los márgenes del acuerdo alrededor de un 5%, un 4,5%. Entonces, reivindicamos nuevamente la importancia de eso, entendemos que no es suficiente. Y bueno, particularmente en la situación de la carne hay una situación muy particular que, si uno lo mira en los principales cortes a nivel interanual, ve que el aumento de esos precios estuvo por debajo de lo que fue la inflación interanual. Sí. Es decir, que este febrero compensó
O decir, se muchísimo. está reacomodando el precio de la carne. Exactamente. Entre comillas, porque si nosotros miramos años anteriores, el precio de la carne estuvo puntos porcentuales por encima de la inflación. Digo, este es un caso particular a lo largo de 2022, en el que la carne, los incrementos interanuales de la carne estuvieron alrededor del 80-85%, en tanto la inflación interanual fue de un 100%. Igualmente, más allá de esa corrección de ahora, el valor del asado en diciembre de 2019 era de 290 pesos. Es algo que ha subido incluso por encima del promedio de la inflación, ¿o no? Exactamente. Sí. Sí, Por eso, hoy hablamos de que no se corrigió en el último tiempo, pero si uno toma, por ejemplo, el periodo de gobierno de Alberto Fernández, ve que incluso estuvo por encima del índice inflacionario que ha tenido el presidente. Exactamente. Ese es un caso particular, por eso cuando la respuesta o cuando la justificación tiene que ver con que estaba, si se quiere, retrasado respecto a la inflación de 2022, bueno, hay que mirar más atrás y decir no, porque en 2021, 2020, 2019 estuvo por encima de la inflación. No sería esa la única razón por la que hubo este aumento tan particular en este mes, o la única razón a la que le podríamos achacar, si se quiere, este aumento. ¿Qué expectativas tenés hacia lo que viene? Porque la realidad es que sobre el final del año pasado, o el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía, al principio entregó unas buenas señales, básicamente, decime si coincidís, pero un mediano control cambiario. Después el dólar se disparó un poco, pero bueno, volvió o tocó valores récord, pero más o menos está tranquilo. La inflación había bajado un par de meses, pero ahora se volvió a disparar, llegó a números que no se veían hace 32 años. ¿Qué es lo que vos esperás para el tramo final de la gestión de Alberto Fernández? Y además teniendo en cuenta que es un año de elecciones. Bueno, ahí yo creo que, como hablábamos al principio, esto de verlo en rubros, podemos pensarlo en esos términos para ver qué podemos esperar para lo que viene. Particularmente si nosotros pensamos de acá a marzo, por ejemplo, entendemos que ya hay, estando a 15 de marzo, una moderación de los incrementos del precio de la carne vacuna en el mercado de Hacienda, que eso nos permite pensar que el impacto va a ser mucho menor, el impacto de estos productos va a ser mucho menor sobre el rubro alimentos en lo que va a ser el mes de marzo, que quieran los meses siguientes, teniendo en cuenta que el nuevo acuerdo de precios justos que empieza a regir contempla aumentos menores que los que contemplaba el acuerdo anterior. Esta vez el aumento autorizado va a ser de alrededor del 3,2% en los próximos 120 días. Ahora, luego, sí. Luego en lo que vos mencionabas del dólar, en el mes de febrero se movió un 5,5%, según la comunicación del Banco Central, el dólar oficial, que es similar al mes de enero, ubicándose a un ritmo bastante inferior a la inflación. Y en los primeros días de marzo la suba del dólar estuvo alrededor del 2,36%, entonces podemos esperar que la variación del precio del dólar durante el mes de marzo sea similar a los primeros 2 meses. Ahora, y luego vamos... No, disculpa. Te iba a decir que, o lo que me surge preguntarte es por qué a nosotros, porque el presidente en su momento habló, bueno, cuando anunció la guerra con la inflación, hace un año exactamente, Alberto Fernández hablaba de a la salida de la pandemia, lo que empezaba a ser la salida de la pandemia, ahora vamos a combatir la inflación. Evidentemente tuvo muy malos resultados, porque en el momento en el que lo anunció la inflación era de 50 puntos anual y ahora está en el doble. Y él explicaba que los problemas que había tenido su gobierno frente a este tema
se debían en gran medida a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la pandemia, factores que pueden ser ciertos y que afectaron a otras economías del mundo. Sin embargo, el paso del tiempo con el paso del tiempo se fueron acomodando esos índices en otros lugares. De hecho, por ejemplo, Bolivia en febrero tuvo deflación, Ecuador dio al cero, Uruguay, que fue de los países de la región que más tuvo 1 punto de inflación y nosotros tuvimos 6,6. ¿Qué es lo que pasa en Argentina, que sacando a Venezuela es el país con los peores números de la región? Bueno, sí, como vos mencionás, el efecto guerra sí tuvo su correlato en los primeros, si se quiere, en el primer semestre del año pasado, pero en el último, como vos bien decías, los precios internacionales se redujeron. Sin embargo, en Argentina seguimos viendo índices de inflación que son preocupantes. Yo creo que hay varias puntas para discutir esta cuestión. Entendiendo que la inflación no es un fenómeno multicausal. Una de las puntas es, bueno, esto que mencionábamos al principio, ver la cuestión por rubros, intentar entender cómo funciona el mercado de alimentos en la Argentina, la concentración que existe en ese mercado. Hay otras discusiones que tenemos que dar que son más profundas y más estructurales, y yo creo que en ese sentido Cristina Fernández de Kirchner lo viene planteando ya en varias intervenciones que ha hecho en el último tiempo en cuanto a lo que ella menciona como la economía bimonetaria, esta cuestión de los argentinos y las argentinas dolarizando sus activos, dolarizando sus ahorros, la restricción externa que eso implica, en tanto Argentina necesita de esos dólares para poder producir, y la presión que genera el tipo de cambio, si se quiere, no el oficial, porque como vemos el tipo de cambio oficial se mantuvo a lo largo de estos meses en un ritmo que está por debajo de la inflación. Entonces me parece que hay discusiones estructurales que van más allá de lo coyuntural, y que es importante darlas, más allá del proceso electoral que estamos viviendo, porque se entiende que es un fenómeno de corto plazo y que todas las acciones que se puedan tomar en lo inmediato y que son absolutamente necesarias no son suficientes, evidentemente, para revertir esta situación. Uh-huh. Sí, quizás para morigerarla, pero no para revertirla, porque podemos esperar, un 5% de inflación mensual. Podemos seguir discutiendo que es un número bastante alto. Sí, aunque, sí, claro. Si lo pensamos en términos coyunturales, podríamos decir que está bien. Es que lo que te pasa, no sé, Cristina terminó su gobierno con un 34-35% de inflación, que hoy nos parece nada, pero que es altísimo. Después vino Macri, terminó con un 53-54% de inflación, que es impresionantemente alto, y hoy nos parece poco. Y bueno, y Alberto Fernández está cerrando su gobierno con un 102% de inflación, que es una barbaridad y que no sabemos qué nos va a parecer dentro de un año, ¿no? Exactamente, sí. Por eso, en ese sentido creo que tenemos que pensarlo y discutirlo sobre varias aristas y entender que se trata de un fenómeno complejo. En ese sentido creo que lo que es importante sostener y de lo que es importante desconfiar es de los discursos que tratan a la inflación como algo simple, como algo fácil de resolver, como una cuestión muy sencilla, y lo que venimos viendo es que hay muchas variables y aristas a tener en cuenta. Aldana, gracias por el tiempo, un beso. Muchas gracias. Hasta pronto. Aldana Denis, economista de CEPA, hablando del índice de inflación que se conoció ayer en la Argentina, 6,6 y 102%, casi 103% anual. Escucharon números del resto de América Latina. México en febrero 0,6, el acumulado 7,6. Colombia 1,6, acumulado 13,2. Acá tenés una inflación de 2 dígitos. Pero bueno, en 12 meses. Sí, en 12 meses, pero muy lejos. Nosotros lo tenemos en 2 meses. Claro. Nosotros tenemos 3 dígitos. Venezuela, que tuvo un 20 en febrero y un 537 en 12 meses, que es el peor país de la región en este aspecto. Bueno, hay muchos más. Ecuador, que tuvo 0,02 y tiene 2,9 de inflación en los últimos 12 meses. Perú tuvo 0,4, 6,9 en los últimos 12 meses. Chile tuvo menos 0,1. Deflación. 11,9
en los últimos 12 meses. Paraguay 0,5%, 6,9% en los últimos 12 meses. Uruguay 1%, 7,5% en los últimos 12 meses. Bolivia tuvo una deflación de 0,4% y su inflación es de 2,6%. Brasil tuvo 0,8% y una inflación de 5,6%. Y Argentina, como te decíamos, 6,6%, casi 103% en la anual. Y la proyección para este año es el 100%.